ya vuelvo a decir que esto yo creo que no les conviene para absolutamente nada. Otra historia, que es que cuando ya son más mayorcitos, cuando ya cumplen por 12 o 13 años, esa debilidad precisamente de esa pareja de órganos de elemento agua hace que cuando empiecen a tener las primeras eyaculaciones, digamos así, pues estos van a tener una eyaculación precoz. Incluso también, por aumentar mucho esa capacidad de bazo, van a tener incluso ya pues, una libido demasiado elevada para sus años, ¿no? En ese sentido, pues son chicos, y esto mira que me cuesta a mí cuando hago una historia, pues sacárselo porque hasta ahora ha sido un tema pues un poco que parece ser que no está bien visto o algo así, ¿no? Son personas que tienden mucho a la masturbación, ¿no? En ese sentido, para convencer a un chaval sobre este particular que tiene que guardar en ese sentido, y yo les digo que no es absolutamente ninguna regla moral, sino sencillamente un ajuste natural, precisamente para guardar más energía y a nivel de esos órganos que están ya débiles desde su nacimiento. Eso es difícil de convencerlos. Quizás ahora, pues en plan más explayado y sin bata y cosas de esas, pues se lo creen un poquito más, ¿no? Otra cosa importante es que estos chavales o estas chavalicas deben de acostarse muy temprano para descansar y dormir mucho. Quiero decir con eso, con lo que, aquí no vamos a hacer aquella apología de aquel un anuncio que veíamos en televisión, bueno, los más mayores, porque ahora ya prácticamente, pues eso ya mucha gente pues ya no lo recordará, ¿no? Cuando salían los telerines estos, ¿no? Vamos a la cama que hay que descansar para que mañana podamos madrugar, ¿no? En ese sentido, bueno, yo guardo con muchísimo cariño, ¿no? Quizá ya un poco por la lejanía, ¿no? Entonces es fundamental acostarse muy temprano y sobre todo, esto yo lo comentaba con mi querido profesor y compañero Cho, cuando estábamos viendo una nueva carátula, bueno, enredando aquí en la televisión, pues cuando vi una carátula de cine d'Usón, pues he visto pues como una cascada impresionante y entonces eso a mí pues me ha dado una sensación, automáticamente con lo que vemos ya me da una sensación que a mí me deja el cuerpo de una manera u otra, incluso me hace pensar de una manera o me hace pensar de otra. Entonces a ustedes les puedo decir que si ustedes ven una pradera con 40 cervatillos y una cierva y lo que sea, pues todo tranquilo, pues las hojillas moviéndose, pues eso pienso que les puede dar una imagen de cierta tranquilidad. O vemos un paisaje del Pirineo aragonés, ¿no? Quiero decir que todo bien frondoso, no hay ningún ruido, no hay nada, entonces eso tranquiliza mucho. Ahora, yo puedo cambiar perfectamente si veo, bueno, evidentemente si vemos a lo que ya ustedes conocen, ¿no? Pues 40 mamachichos aquí, dale que te pego, chispum, pues ya es otro sentimiento, ¿no? O si vemos una película que nos produce miedo, eso va a afectar directamente a mis riñones, eso está más claro. Y por supuesto, si vemos una película de la típica banda neoyorquina que se da unos navajazos que arde el misterio y luego sale uno con un bate y rompe la cabeza y ahora uno se pincha y hace la leche, pues eso da otra sensación que eso la recibo yo, no la recibe este muñequito, Bueno, poco le falta, porque con la paliza que le estamos dando igual recobra esta vida, ¿no? En ese sentido. Quiero decir que todas esas sensaciones, todas esas que podemos ver directamente por una pantalla, independientemente que un crío con esta edad, que es lo que estamos hablando, no puede estar hasta las 11, hasta las 12 de la noche levantado. Y por supuesto, y vuelvo a decir que no es absolutamente ninguna regla moral, porque ya les vuelvo a repetir, yo no pertenezco a ningún club ni asociación, ¿no? En ese sentido, eso va a afectar directamente a su salud y a sus órganos muy determinados. Esos estímulos van a estar dando toques, pues, o bien en su hígado, o bien en sus riñones, que es precisamente donde carece, o bien va a alterar o va a hacer pensar demasiado, va a crear una obsesión o va a poner mucho más nervioso de lo que es o el nerviosismo que su propia naturaleza le ha dado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cuestión de que, bueno, ya un tratamiento, independientemente, un tratamiento pues no se lo va a poner su madre, aunque con mucho gusto se le podría enseñar, ¿no?
sino que hay que hacer un tratamiento pues, con dos agujas y bastante moxibustión, para controlar precisamente de una forma esos dos órganos que están fundamentalmente pues alterados, pues para que ese columpio pues esté otra vez equilibrado, ¿no? O sea, repito, aquí estaba bazo, aquí estaba riñón, o elemento tierra y elemento agua. Entonces ese columpio, para que esté completamente equilibrado y no dé ninguna sintomatología, y para lo que estamos hablando, ese chico no se orine por la noche, que esté durmiendo plácidamente y esté menos nervioso y esas cosas, pues tienen que estar equilibrados, ¿no? Entonces, independientemente, yo por muchas agujas que yo pueda poner, o les pueda poner la persona que sea, también hay que seguir unas normas, un género de vida, una alimentación, por supuesto, y quitarse de ciertos estímulos que a ese chico o a esa chica no les va a hacer, excepto muchísimo perjuicio. Y vuelvo a decir, pues ese sabor dulce, ese hidrato de carbono, no ser nerviosos comiendo, pues mira chico, a ver si a comer despacio o lo que sea, o tenerlo, porque eso de verdad le va a sentar, le va a tranquilizar mucho esa pareja de tierra. Entonces eso por supuesto ya no va a estar tan hinchado. Ese niño pues ya no va a ser seguramente fenotípicamente hablando, ¿no? Por los caracteres por las agresiones exteriores, digamos así, ¿no? Ya no va a ser un chico obeso en la mayoría de los casos, ¿no? Y por supuesto el favor, digamos así, el favor que la naturaleza le va a hacer a él es que va a ser un chico pues con una infancia feliz, sin ningún tipo de complejos ni tonterías. Tampoco vas a tener que estar bombardeado constantemente o con acupuntura o con medicina natural, sino que va a seguir ya su ritmo. Eso es fundamental, su propia educación, quiero decir, bueno, voy a decir esta palabra, bueno, mi intención es verdaderamente buena y sana, quiero decir en ese sentido que yo no digo que los padres estén mal educando a esos niños, sino que muchas veces por una falta de información, pero que evidentemente está pasando así, pues muchas veces no se despierta el piloto y entonces esos chicos pues están, o los padres creen que están haciendo las cosas bien y sin embargo pues los están perjudicando aunque les den pues mucho cariño, ¿no? Bueno, ya para resumir y por no cansarles tanto, podemos decir que esta micción, este orinarse por la noche completamente de una forma involuntaria, el mejor tratamiento, bueno, yo les puedo decir que cuántos niños de papás internistas o pediatras, y si son psicólogos, pues peor, ¿no? Quiero decir que en ese sentido, vamos, peor porque no hay tratamiento muy adecuado precisamente con pastillas, ¿no? En ese sentido, vuelvo a repetir que es bueno una gran tonificación de ese elemento agua, de esa vejiga y esos riñones, y una sedación, digamos así, o tranquilización de ese elemento tierra, de ese bazo y de ese estómago. Aparte, también un control de ese triple recalentador para controlar precisamente todo ese agua corporal. Eso en cuanto, y por supuesto, mucha tonificación con moxa, ¿no? Entonces, es cierto que tratar a un niño con moxibustión es, pues como esto, ¿no? Es bastante pues, doloroso, ¿no? Pero el primer día, aunque parezca que puede ser un trauma o que a los niños pobrecitos, al día siguiente, o por la noche, cuando estos niños ya no se orinan, cuando se levantan por la mañana, ya es suficiente ilusión como para seguir ese tratamiento. Entonces, como en cuanto a los padres, digamos así, ¿no? Fundamentalmente, pues voy a repetir, no tomar dulce, y sobre todo ese hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque va a aumentar mucho más esa pareja de elemento tierra, ese estómago y ese bazo páncreas. Por supuesto, masticar bien, etcétera, etcétera, lo que hemos comentado ya muchísimas veces. No cenar prácticamente nada o cenar muy temprano. Y por supuesto, casi no beber agua a partir de esas horas, ¿no? de las 7:30 o de las 8 o 8:30. Precisamente para que ayudar a con estas tonificaciones y esta moxibustión, ayudar precisamente a controlar esa micción, ¿no? Entonces, había
había precisamente una historia en Oriente, pues hay para estos niños que se orinan por la noche, que se hacen pis, pues los padres les obligaban a ir por todos sus vecinos más allegados a pedirles sal. Entonces el chico pobrecito, pues imagínense, ¿no? Pues a un vecino, pues mire fulanico, deme usted un poquito de sal, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, claro, los vecinos pues ya sabían, ¿no? Porque ese niño pedía sal. Entonces ellos daban esa sal pues porque se la pedían, ¿no? Y ya está. Entonces, evidentemente, tomando esa sal, pues va a esos riñones, pues por sus iones y ese cloruro y ese sodio, pues van a funcionar pues mejor, ¿no? Y sobre todo esa sal va a ayudar a que se mantenga más humedad y el agua más dentro en el cuerpo, ¿no? Y no se emita tan fácilmente. Eso es simple fisiología, ¿no? Pero por otro lado, claro, el elemento agua pues va a estar más tonificado, digamos, con esta sustancia, ¿no? Sin embargo, corazón se va a cansar, se va a fastidiar un poquito más, ¿no? Entonces, en ese sentido, dulce no hay que tomar, pues sal, pues prácticamente pues tampoco, ¿no? O alimentos salados y alimentos dulces no hay que tomar para estos niños. Y sobre todo, estos chicos, a ver si somos un poquito familia Telerín, ¿no? Por supuesto que tienen que descansar mucho y acostarse muy temprano, sin cenar, o cenando muy poco o muy temprano y sin probar prácticamente ningún líquido. Sobre otro particular, bueno, el tema de las sensaciones, ¿no? Todas las películas que a estos chicos les produzcan pues sensación de miedo, o de intriga o estas cosas, pues lógicamente pues no les van a ir en absolutamente nada bien, ¿no? Entonces esta moda de dejar a los chicos levantados hasta tan tarde y encima viendo como tan libremente tantas películas de este tipo, pues como ya repetimos que esto les va a perjudicar seriamente. Y vuelvo a tener la connotación para ustedes que no tengo absolutamente y ni soy quien para pues darles ninguna regla moral, ¿no? Entonces ya con esto creo que vamos a terminar, pero con voy a hacer un pequeño inciso, que con esta debilidad, por un lado, de esta vejiga y por ese aumento de ese bazo, estos niños cuando son pequeños, esto es lo que dice medicina tan antigua, ¿no? Estos niños cuando son pequeñicos se hacen pis por la noche, cuando son adolescentes y jóvenes suelen tener eyaculación precoz, y cuando ya pasan de los 40, pues suelen sufrir de una impotencia. Quiero decir que estas tres cosas ya hemos ido explicando en otros programas, en otros días, que viene radicalizado, pero esa es la palabra, ¿no? Precisamente por esta debilidad y por este exceso de estos dos elementos. Así es que ya por esto espero que hayan entendido un poco, así lo he intentado. Y ya solamente me queda darles las gracias por su atención y despedirme hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.